Buen día, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes para hablar sobre este tema tan importante como es la sostenibilidad urbana como estrategia para combatir el cambio climático en la Ciudad de México. Como todos sabemos, desde su adopción el 25 de septiembre de 2015, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue concebida como un pacto sobre el futuro mundial con el objetivo de ayudar a que todas las personas tengan una vida digna. El aspecto innovador de la agenda, que se integra por los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, es que explícitamente y por primera ocasión vincula las metas económicas, sociales y ambientales y considera de forma interrelacionada a la reducción de la pobreza con la sostenibilidad. La implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es una responsabilidad de la comunidad internacional, los sectores público y privado, la sociedad civil, la academia y el público en general, quienes necesitan colaborar de forma estrecha para asegurar el desarrollo sostenible para todos. De manera particular, el ODS 11 se enfoca sobre el hábitat de al menos el 50% de la población mundial. Para 2015, la mitad de la humanidad, 3.5 miles de millones de personas, vivían en ciudades y se prevé que esta cifra aumente hasta 5.000 millones para 2030. Este simple dato nos da cuenta de la importancia que tiene este objetivo y del impacto que puede tener su cumplimiento o no. Existen algunos datos relevantes. Las ciudades ocupan solo el 3% de la Tierra, pero representan entre el 60 y el 80% del consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. La urbanización ejerce presión sobre los recursos naturales. Desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiró aire que no cumple con las normas establecidas por la OMS, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes. Más de la mitad de la población urbana estuvo expuesta a niveles de contaminación al aire al menos 2 veces más altos que el estándar de seguridad. A partir de lo anterior, podemos verificar la importancia que tiene este tema para la humanidad y para nuestra civilización, lo cual va más allá de ideologías políticas o sistemas de gobierno. El problema es real y nos afecta a todos. Para continuar con este tema, voy a dividir mi exposición en tres apartados. México y la Agenda 2030, las formas de medir el avance en la implementación y reflexiones sobre la sustentabilidad en la Ciudad de México. En diciembre de 2019 se publicó la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, en la cual se señala que la actual administración está convencida de que la puesta en marcha de un modelo integral de desarrollo sostenible para los próximos años requiere del diseño e implementación de un plan de acción estructurado en torno a los principios de la Agenda 2030. En específico, respecto del ODS 11, la estrategia indicó lo siguiente: el desarrollo de asentamientos humanos estará basado en una política de planeación nacional, regional y local de carácter integral, intersectorial y participativa. Esto conllevará a la creación y potencialización de vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Asimismo, se articulará el ordenamiento ecológico, territorial y turístico con los instrumentos de planeación urbana para lograr la gestión integral e inclusiva del territorio. El diagnóstico del que parte el Estado es el siguiente. Para 2030 se estima que el país pasará de 384 a 961 ciudades, en las cuales se concentrará el 83.2% de la población. Los desastres ocurridos en México de 2002 a 2017 fueron responsables de 9.009 decesos y por pérdidas económicas equivalentes a 512.4 miles de millones de pesos. En 2016, 9.8% de los municipios y alcaldías no contaron con recolección y disposición final de residuos. Al respecto, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo publicó en 2019 el documento denominado El enfoque de la Agenda 2030 en planes y programas públicos en México. En este documento, el PNUD indicó que la estructura o composición de la agenda se integra por 4 componentes:
Visión y principios, marco de resultados, implementación y seguimiento y examen. La visión y los principios de la agenda se inspiran en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Las metas se definen como ambiciosas y globales, donde cada gobierno fijará sus propias metas nacionales guiándose por la ambiciosa aspiración general, pero tomando en consideración las circunstancias del país. La implementación reconoce que será imposible lograr los ambiciosos objetivos y metas sin medios de implementación que sean igualmente ambiciosos, por lo cual es necesario contar con el apoyo de políticas y medidas concretas. Los procesos de seguimiento y examen se llevarán a cabo utilizando un conjunto de indicadores mundiales que se complementarán con indicadores regionales y nacionales formulados por los Estados miembros. De acuerdo con la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030, el Sistema de Información de Objetivos de Desarrollo Sostenible es la plataforma oficial de seguimiento y monitoreo de los ODS. Dicho sistema pone a disposición de los usuarios la información sobre el avance en el seguimiento de la agenda, la cual México adoptó como un compromiso de Estado. Además, indica que los datos que se muestran tienen carácter oficial y por lo tanto deben servir para el diseño de políticas públicas, así como para los reportes internacionales que rinda el país. Una vez que identificamos cuál es el sistema mediante el cual el país informa sobre el avance en el cumplimiento de los ODS, sería conveniente recordar cuáles son las metas a nivel global del ODS 11. En primer lugar, se señala que de aquí a 2030 se debe asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados y accesibles. Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros y asequibles para todos. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural. Reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres, incluidos los relacionados con el agua. Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros. Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales. Aumentar considerablemente el número de ciudades que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la mitigación al cambio climático y la adaptación a él. Proporcionar apoyo a los países menos adelantados. Retomando lo que se indicó en el apartado anterior respecto de la implementación de la Agenda 2030, en el sentido de objetivos ambiciosos requieren medios de implementación ambiciosos, valga una primera crítica a la implementación de los ODS en México y en particular en la Ciudad de México. Resulta importante en este caso cuando se diseña una estrategia de intervención pública, las cuales tienen como objetivo modificar una realidad, que se tenga un diagnóstico de la situación negativa que queremos modificar. En este sentido, los diagnósticos deben incluir los factores causales. Recordemos, forma no es fondo. Cuando hablamos de la Ciudad de México, no podemos considerarla un ente aislado. Pensar en esta ciudad es pensar en una zona metropolitana compuesta por aproximadamente 22 millones de personas que viven bajo la administración de distintos partidos políticos en aproximadamente 73 municipios y alcaldías. Resulta impensable que la Agenda 2030 se entienda como una alianza mundial para el desarrollo, pero al aterrizar los problemas en un espacio geográfico determinado, no se tenga una coordinación metropolitana para la atención de dicho proyecto. Cuando buscamos información respecto de la implementación de los ODS en la Ciudad de México, encontramos información del gobierno de la ciudad correspondiente a 2018, pero no un documento de política pública para la zona metropolitana del Valle de México. En la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 no se mencionan acciones específicas a realizar, solo se limita a plantear el logro de los ODS. Los indicadores que se reportan para la medición del ODS 11 a nivel nacional, ya que como se mencionó, no existe información de manera puntual para la Ciudad de México o para la zona metropolitana del Valle de México, son los siguientes.
Proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias. Total de gasto público per cápita en la protección ambiental. Número de personas muertas, desaparecidas y afectadas directamente atribuido a desastres naturales por cada 100.000 habitantes. Porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados con disposición final adecuada. Por lo que se refiere a la proporción de la población urbana que habita en viviendas precarias, observamos una reducción en el periodo 2008-2014, tanto en promedio nacional 3.8 como en el promedio de las entidades que conforman la zona metropolitana de la Ciudad de México de 5.8. No obstante, si bien el indicador nos permite conocer qué pasa con la población urbana en viviendas precarias, no nos proporciona información sobre las acciones que realizó el Estado para mejorar dicha situación. En este sentido, se debe ser claro, un indicador mide el cambio de una variable como acción de otra, de tal manera que se puede realizar los ajustes necesarios para mejorar el desempeño. Como puede observarse, en el segundo indicador que se reporta para dar seguimiento al ODS 11, una vez deflactados los datos a valores de 2020, se observa una reducción constante desde 2011, en el que el gasto per cápita fue de 1.616 pesos, a 2017, en donde el monto fue de 1.128, lo que significa una reducción de 30.2%. El tercer indicador arroja un saldo histórico bastante negativo, dado que durante el periodo reportado presenta una tasa media anual de crecimiento de 32.4%, lo cual en parte puede explicarse por la evolución de los sistemas de medición. No obstante, el promedio de los años analizados es de 1.727.2 personas afectadas por cada 100.000 habitantes, situación que se ha incrementado en 67% desde 2003, año en el que se registraron 2.677.1 personas, a 2016, cuando ocurrieron 4.469.7 habitantes que fueron víctimas de desastres naturales. Nuevamente tenemos que plantearnos la utilidad del indicador. Ciertamente resulta útil conocer el número de personas que son afectadas por desastres naturales cada año, pero tendría mayor beneficio para los planificadores de políticas públicas saber en dónde ocurrieron y qué condiciones específicas, con objeto de realizar un plan para mitigar esta situación y que el indicador se vincule con sus acciones para conocer qué tan efectiva o no es la intervención. Por lo que se refiere al último indicador, se tiene que mencionar que este es nacional y se refiere a la disposición final de los residuos urbanos recolectados, en donde se observa un retroceso entre 2018 y 2016. En suma, de los 4 indicadores, 3 presentan un balance negativo, además de la insuficiencia que tienen estos para aportarnos datos sólidos sobre la sustentabilidad en la Ciudad de México y en la zona metropolitana del Valle de México. A manera de conclusión, planteo las reflexiones siguientes. No es posible implementar ninguna acción de política pública si ésta no pasa por todas las fases del ciclo de políticas. En México, la Agenda 2030 se encuentra entre la fase de diseño y de implementación. Si bien se tiene claridad sobre los problemas que se deben combatir, el diseño de intervención, qué hacer y quién será el responsable, no está claro, dado que el Estado tomó las acciones que ya viene realizando y buscó vincularlas con los ODS, pero no trabajó en una armonización de sus estrategias con los objetivos y metas que se plantean para 2030. Debido a lo anterior, la implementación y la evaluación es deficiente. Como ya se mencionó, los indicadores que se plantean para dar seguimiento a los ODS son útiles, pero insuficientes. La sustentabilidad de la Ciudad de México pasa necesariamente por la sustentabilidad de la zona metropolitana. No es posible pensar en lograr el ODS 11 para la Ciudad de México sin una coordinación integral. En una zona metropolitana como la nuestra se deben plantear las acciones pensando en la realidad en la que vivimos. Somos un conglomerado de 22 millones de personas, de las cuales 9 millones de personas tardan más de media hora en desplazarse a su lugar de trabajo o escuela. Tenemos a 1.6 millones de personas con problemas de vivienda, presionando el suelo con valor ambiental. Se debe considerar los efectos que esto puede tener en los ya reducidos espacios verdes con los que contamos y los efectos que se pueden desatar en términos de desastres naturales y damnificados si no se plantean adecuadamente las acciones a tomar.
Agradezco mucho su invitación a participar en este foro y me pongo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.